Yo quisiera que inclináramos el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre, en esta mañana hemos venido con toda la disposición de escuchar tu palabra. Al abrirla, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Que salgamos de aquí llenas de ella y con el deseo de que en esta tarde podamos repartir no solamente 2000 revistas, sino 2000 motivos de esperanza para este lugar. Que esta campaña que se aproxima sea de gran bendición, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, feliz sábado a todos. El tema de esta mañana es sumamente especial. Es atípico, pero es muy especial. Así que les pido que no olvídense de los problemas, olvídense de lo que vamos a hacer esta tarde o mañana. Concentrémonos porque el mensaje de esta mañana es muy especial. Bueno, yo así lo creo. ¿Cuántos han pasado por pruebas últimamente? Levante su mano. Pruebas difíciles. Cada quien tiene pruebas, ¿verdad que sí? En esta mañana vamos a hablar de fidelidad en medio de cualquier prueba. Y a mí como pastor me gustan dos cosas cuando voy a hacer un tema. Me gusta mucho la semántica de las palabras, el significado original, cuál fue el origen, por qué el evangelista escogió esa palabra, pero también me gusta mucho la numerología en la Biblia, porque Dios es el Dios de las matemáticas. Yo trabajo en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos y cuando veo a los profesores que explican cómo la Biblia se puede explicar matemáticamente, cómo los números tienen significado ante Dios. Bueno, en esta mañana vamos a ver el significado de un número que es muy especial, el número 10. El número 10 en la Biblia es sinónimo de prueba y fidelidad. Ustedes van a ver, no pierdan el ritmo porque ustedes van a ver cómo dicen los escépticos que la Biblia la escribieron los hombres. Cuando tiene tanta profundidad, tanto significado, todo está completamente organizado por una mente matemática, por una mente divina, por una mente especial. Todo tiene un significado, todo tiene una coherencia. Y en esta mañana vamos a ver eso de gran bendición. Vamos a llegar a un clímax que yo estoy seguro que todos los que estamos pasando por situaciones difíciles o por diferente índole, el Señor nos va a fortalecer en esta mañana para honra y gloria de su nombre. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos antes de llegar a lo más importante al final, de cómo el número 10 en la Biblia se identifica con fidelidad y con prueba. Vamos a ver. Primeramente, ustedes saben que nosotros tenemos una ley que rige nuestra conducta, ¿verdad que sí? Que es el centro del gobierno del universo de Dios. ¿Cuántos mandamientos son? 10. Ahora le hago una pregunta. ¿Los 10 mandamientos, la santa ley de Dios, es sinónimo de fidelidad y de prueba? ¿No nos está probando Dios a través de su ley? Déjeme decirle, no está llevando Dios al pueblo al final del tiempo que sea fiel a los 10 mandamientos. No somos como iglesia adventista del séptimo día llevada a predicar que todavía está vigente, que la ley de Dios es eterna. Dígame, no va a haber un remanente al final que se va a mantener fiel a los mandamientos del Señor. ¿Y quién es ese remanente? Dígame. ¿Cuál es el símbolo de fidelidad al final del tiempo? Lo estudiamos en esta semana, el sábado, como el sello de Dios. Así que qué casualidad, si es que se puede llamar casualidad, de que Dios haya escogido 10 mandamientos. La prueba máxima y sublime de lo que es la fidelidad a Dios. Y déjeme decirle que somos probados por los 10 mandamientos, no somos probados. ¿Cuántas veces nuestros hijos no han tenido que presentar un examen en sábado? La semana pasada los ingenieros
electrónicos de la facultad fueron a un concurso en Ciudad de México de robótica. 2 de ellos llegaron a la final, pero la final era el día sábado. Todas las finales de esos concursos son el día sábado. Y los muchachos le preguntaron al profesor referente: profe, ¿qué vamos a hacer? Tanto esfuerzo, tanto estudiar, tanto dinero que se invirtió. Ahora llegamos a la final. Hay una manera de poner la universidad en alto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hubiesen hecho los jóvenes de esta iglesia? Déjeme decirle que el profesor les dijo: no te preocupes, porque nuestra mayor propaganda es ser fiel a Dios. Y cuando uno es fiel a Dios, no importa los resultados, eso va a ser de más impacto. Y déjeme decirle que sí causó un impacto tremendo, porque cuando los jueces vieron que nuestros muchachos no presentaron, siendo uno de ellos el gran favorito, déjeme decirle que eso dejó una huella muy profunda en esa gente. Somos probados. El Señor quiere que seamos una iglesia fiel, no importa lo que pase. Ustedes saben que el pueblo de Israel salió de Egipto y estuvo morando en el desierto. Dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 22. ¿Saben cuántas veces tentó el pueblo a Dios? Exactamente 10 veces. 10 veces pusieron a prueba a Dios. 10 veces Dios les dio la oportunidad de que fueran fieles, para que ellos heredaran la Canaán terrenal, esa promesa bendita que Dios le había dado. Y dice el Número 14, 22, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, solamente anótelo, o cuando esté en su casa lo pueda leer. Pero dice Moisés que 10 veces exactamente probó el pueblo a Dios. ¿Cuántas veces nosotros probamos a Dios? ¿Cuántas oportunidades el cielo nos da? Y nosotros seguimos muchas veces rebeldes. ¿Cuántas veces nosotros también provocamos a ir al Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios? Y como dice el apóstol Pablo: si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazón como en el desierto. Porque si escuchamos la voz de Dios hoy, pero miren qué casualidad, que justamente 10 veces dice la palabra que el pueblo probó a Dios. Y si todavía no se convence de que el número 10 es sinónimo de prueba y fidelidad, a ver, César. Ok. Ustedes se acuerdan de la experiencia de Jacob, ¿verdad? Dice que él se arrimó huyendo de su hermano, se fue, consigue a la mujer de sus sueños, tiene que trabajar una cantidad de años por él, pero saben que su suegro era bien tramposo. Y dice Génesis capítulo 31, versículo 7, ¿saben cuántas veces tentó, cuántas veces le cambió el salario Labán a Jacob? Justamente 10 veces. Pero no fue un aumento de sueldo. Déjeme decirle que cada vez el sueldo venía, ¿qué? Venía menos. Usted se mantuviera en una empresa, usted se mantuviera fiel a un jefe, si le descontaran en una cuestión de 7 años el salario 10 veces, ¿cuántos se mantuvieron fieles en esa empresa? Déjeme decirle que serían muy fieles, ¿sabe? 10 veces exactamente el suegro probó la fidelidad de Jacob, pero Jacob era sumamente fiel. Otra vez el número 10 en relación con prueba y fidelidad. ¿Cuántas veces nosotros nos mantendremos fieles cuando dejamos de recibir lo que queremos? Cuando tenemos carencia, cuando perdemos algo, seguiremos siendo fieles. Cuando nosotros no recibimos lo que esperamos, cuando nosotros no tenemos lo que queremos, cuando nosotros no recibimos lo que anhelamos, ¿será que seguiremos siendo fiel como Jacob? Déjeme decirle que a lo mejor en nuestra experiencia, en este peregrinaje, muchas veces van a cambiar nuestro sueldo. Muchas veces van a cambiar nuestra experiencia, pero el Señor espera que nos mantengamos fieles a Dios. Y ustedes saben la cita esa clásica de la hermana White, ¿qué es lo que dice? El mundo, la mayor necesidad de este mundo es de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que se mantengan ¿de qué?
de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Joven que no tengan dar al pecado el lugar que le corresponde. ¿Seguiremos siendo fiel a Dios cuando perdemos algo? Yo no sé si aquí hay alguien presente que ha perdido algo. Yo perdí algo muy valioso. ¿Cómo se puede mantener uno fiel a Dios cuando ha perdido todo lo que tiene? ¿Saben cuántas veces vituperaron los amigos de Job a Job? Los supuestos amigos. Dice Job 19:3 que exactamente 10 veces vituperaron a Job, probándolo. Y no solamente lo vituperaron 10 veces sus amigos, lo estaban llevando una experiencia en la cual cualquiera de nosotros a lo mejor hubiese renegado de Dios. Pero no solamente eso, ¿cuántos hijos perdió Job? 10 hijos exactamente. ¿Creen ustedes que no fue una prueba sublime y tremenda? Si usted perdiera 10 hijos en cuestiones de segundo, ¿siguiera confiando en Dios? Fíjense qué interesante, cómo la Biblia es consistente con el mensaje que me da. Justamente los amigos lo probaron 10 veces con sus argumentos, con sus discursos, sino que también perdió 10 hijos, la prueba real, y la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Y qué interesante lo que dice este hombre, ¿sabe? Qué fácil es leerlo en el papel. Qué fácil es decir: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso sí es fidelidad, ¿saben? Porque qué fácil es ser fiel a Dios cuando las cosas van bien. Eso es muy fácil. Cuando tengo una casa, cuando tengo unos hijos prósperos, cuando estoy ganando un sueldo de profesional, cuando he alcanzado todas mis metas familiares, profesionales. Qué fácil es confiar en Dios. Qué bueno eres, Dios. Pero cuando me quitan todo, cuando la vida da vuelta, cuando no tengo lo que quiero, cuando viene la desgracia a mi vida, como a Job, 10 hijos, no solamente perdió todo lo material, sino que ahora pierde la esencia de su vida, los hijos. Exactamente 10 hijos. 10 veces los vituperan, pero el hombre se mantiene fiel a pesar de todo. Eso es un cristiano, eso es un hijo de Dios, eso es lo que espera el Señor. ¿Cuántos dicen amén fuerte por eso? Amén, hermanos. Estamos en un tiempo glorioso. Qué interesante saber que ahorita con el terremoto de Nepal, una iglesia adventista completa fue tapiada y murieron todos los miembros y estaban adorando el día sábado. Y uno dirá: qué tragedia, ¿dónde estaba Dios? Pero déjeme decirle que qué interesante morir alabando al Señor, porque esa gente está sellada para la salvación. Porque qué bonito es adorar al Señor. Suena fuerte, a lo mejor un familiar me escucha, pero si tenemos que morir, que lo hagamos confiando en el Señor, que lo hagamos confiando hasta el final. No, pero a veces nos quemamos un dedo con el sartén y ya maldecimos el nombre de Dios. A lo mejor no con maldiciones, pero sí con nuestras actitudes. A lo mejor perdimos el trabajo, a lo mejor no tenemos el futuro que esperamos y ya renegamos con nuestros actos de Dios. Pero ¿saben lo que es perder 10 hijos? ¿Saben lo que es que te estén en una etapa crucial de tu vida donde estás sufriendo, donde tu mismo cuerpo se está decayendo y hay amigos que te están acosando y que tú te mantengas fiel? Yo sé que mi Redentor vive y al final deshecha esta mi piel, me levantaré y en mis ojos he de ver a quién, a Dios. Qué confianza, ¿sabe? Qué confianza. Si alguien puede entender un poco a Job, ese soy yo. Pero yo no llego a este nivel. Por eso está la historia de Job en la palabra, para demostrarnos que bajo cualquier circunstancia
para demostrarnos que bajo cualquier situación nosotros nos podemos mantener fiel a Dios y confiando en su nombre y confiando en sus promesas. ¿Saben que Abraham quiere una esposa para su hijo? Manda a su damasceno y dice: la mujer que te dé de beber, esa es la mujer. Ustedes conocen la historia. Rebeca. Pero cuando ella recibe el pedido de ir a encontrarse con Isaac, porque ella cree que es un mandato de Dios, ¿saben cuántos días esperó Rebeca para ir con el siervo de Abraham? 10 días. ¿Por qué creen ustedes que esperó 10 días si el número 10 es sinónimo de fidelidad y es sinónimo de prueba? ¿Qué creen ustedes que estuvo haciendo en esos 10 días? Ojalá nuestros jóvenes de esta iglesia aprendieran la lección de Rebeca. ¿Qué creen ustedes que estaba haciendo esos 10 días? Orando, pidiéndole al Señor en una prueba tremenda: Señor, ¿realmente este hombre es para mi vida? ¿Realmente esto viene de ti? No, la muchacha me gustó, me impactó, tiene un vestido espectacular, se parece a Britney Spears, casémonos. No, que no, casémonos. ¿Qué yugo desigual y qué yugo desigual? Nada. Qué tremendo ante una prueba. ¿Saben que conseguir una novia es una prueba? Y le hablo a los muchachos de esta iglesia, ¿saben? Hay 2 cosas que tú no puedes cometer un error. 3 cosas. 3 cosas. Escuchen bien, muchachos. Primero, la religión y la fe que voy a practicar. Porque de eso va a depender mi salvación. La carrera que vas a escoger, porque ¿saben qué? Usted va a pasar más tiempo con su carrera que con su esposa. Algunos la ven de noche, sobre todo en este país. ¿Quién sabe si la verán? Porque tienen que trabajar de noche, de madrugada, de día. Yo no sé cómo duermen, yo no sé cómo ven. Y lo tercero es una esposa. Porque usted va a pasar el resto de su vida y cualquier error que usted cometa, eso le va a traer consecuencias perennes hasta el final, hasta que la muerte lo separe. Aunque usted se divorcie, es hasta que la muerte lo separe. Porque ese es el mandato divino, ¿saben? Así que no puedo cometer ningún error. No me puedo llevar por la apariencia, no por lo que yo creo, sino que tenemos que tomar el ejemplo de Rebeca, que durante esos 10 días le estuvo pidiendo a Dios: Señor, esta es la voluntad tuya, que yo me case con este hombre. Y déjeme decirle que sí fue la voluntad de Dios. Y al final, cuando ella fue probada durante esos 10 días, fue y le dijo: ve, y se encontró con Isaac. Qué Romeo y Julieta, y qué Romeo y Julieta, qué encuentro, qué pasión. Encontrar a la mujer de tu vida el mismo día que te vas a casar con ella, tremendo es. Y uno dirá: uy, ¿y si no me gusta? ¿Y si tiene un carácter difícil? Pero todo lo que Dios decide, todo lo que Dios escoge, es lo mejor. Tan mejor es que cada vez que llegaba Abraham, cada vez que llegaba Isaac con sus mujeres, hasta el mismo faraón, hasta el mismo rey se impactaba con esa mujer. Dios no escoge a cualquiera. Así que, hombres de esta iglesia, Dios le ha escogido la mejor mujer, la más hermosa y la más capaz. Cuando llega a su casa, ámela y dígale: esto fue voluntad divina. Si ustedes supieran cómo yo conocí a mi esposa, pero no se los voy a contar. Si ustedes supieran en qué circunstancia conocí a mi esposa, pero como ella se molesta cada vez que lo digo, no lo voy a decir. Porque como los chismes en esta iglesia vuelan, no voy a abrir la boca. Y sobre todo que ya me dijeron que ella ahorita está predicando y hay muchas hermanas de aquí a allá. Pero bueno, algún día lo sabrá. Algún día lo sabrá. Algo interesante. Ustedes saben lo que es el día del Yom Kippur, ¿verdad? ¿Qué día se celebraba el día del Yom Kippur? El 10º día del 7º ¿qué? Mes. Otra vez el número 10 como sinónimo ¿de qué? De prueba. Porque ¿qué era el día del Yom Kippur? Dígame. Una vez al año el sacerdote tenía que entrar ¿a dónde? En el lugar santísimo y espiar el lugar santísimo. ¿Era un día de qué? En pocas palabras, nosotros le llamamos como adventistas el día de qué. Nosotros no le llamamos Yom Kippur. Le llamamos el día de qué. ¿De juicio o de expiación? ¿Era un día de prueba o no? ¿Por qué era un día de prueba?
porque el pueblo estaba en la expectativa afuera, esperando lo que estaba sucediendo en el lugar santísimo, y cuando el sacerdote salía del lugar santísimo, una vez terminada de purificar el santuario, el lugar santísimo, ¿qué pasaba con aquella persona que no pasó la prueba y que no fue fiel a Dios? ¿Qué pasaba? Dígame. La Biblia no me dice cómo moría, pero dice que era cortado de su pueblo. Algunos dicen que era apartado, otros dicen que lo abría la tierra, no lo sabemos, pero era cortado del pueblo. Pero ¿saben qué tenía que hacer el pueblo los 10 días previos? Dice que durante 10 días, justamente hasta el día de la expiación, ellos tenían que tocar trompetas, el chofar. Era un día de juicio, de prueba. Esos 10 días ellos tenían que tocar la trompeta. Y terminando esos 10 días, en el 10º día del 7º mes, venía la prueba de las pruebas. Aquel que había confiado en la sangre de Jesucristo, bajo cualquier circunstancia en el año, era bendecido. Pero aquel que no confió y no fue fiel, era cortado del pueblo. ¿Están viendo? Y usted dirá, oye pastor, ahora como que sí me está convenciendo que el número 10 en la Biblia es sinónimo de prueba y fidelidad. Si el Señor llegara hoy, si el Señor en su divina autonomía saldría del lugar santísimo hoy y se viene a encontrar con nosotros, ¿cuántos fueran hallados fiel? No levante la mano. Levante su conciencia. Abra su corazón. Si el Señor viniera a encontrarse con nosotros el día de hoy, ¿nos hallaría siendo fieles? No responda, ni mire a su esposo. Abra su corazón, porque eso va a ocurrir tarde o temprano. Ahorita estamos tocando las trompetas durante 10 días, anunciando ese día especial. Quiera el Señor que en ese día maravilloso todos nosotros seamos encontrados fieles. Pero seremos probados. Ese será un día de juicio y de prueba. Pero solamente aquellos que confíen en el Señor, que entreguen su vida al Señor, que su vida sea el Señor, que sus pensamientos estén basados en el Señor, son los que van a estar de pie, como los 144,000 en el monte de Sión. He aquí vi al Cordero de pie en el monte de Sión, y con él 144,000 de pie, dignos, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque los que lo siguen son llamados fieles y verdaderos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Yo no he venido a contentarlo. Yo he venido esta mañana a entristecerlos, pero también a alegrarlos. Porque cuando uno se mantiene fiel, el final de Dios siempre es bueno. Y viene una recompensa muy grande. Ya le voy a contar una experiencia al final de lo que me pasó ayer pasando la frontera. Estamos en un conflicto. ¿Saben que cuando vino la reforma iban a reconstruir los muros de Jerusalén una vez que salieron del cautiverio? ¿Se acuerdan que ellos tenían que reconstruir, pero habían personas que no estaban de acuerdo? ¿Se acuerdan? Que encontraron resistencia para que no se reconstruyera Jerusalén y hasta se burlaban de ellos. Bueno, déjenme decirles que los judíos que iban a reconstruir a Jerusalén en los tiempos de Nehemías oyeron cuántas veces de sus enemigos que lo iban a destruir. ¿Cuántas veces oyeron? 10 veces. Era con una mano echaban la mezcla y con otra mano tenían ¿qué? Imagínense que tú tuvieras que reconstruir una iglesia en Reynosa y que la gente mala te diga: si sigues reconstruyendo, te vamos a matar. Y escuchan 10 amenazas. ¿Cuántos de los que están aquí seguirían echando la mezcla? No responda tampoco. Porque a lo mejor tendríamos que contratar una impresora 3D para que terminara la iglesia, incluyéndome a mí.
10 veces. Otra vez el número 10 como sinónimo de prueba y fidelidad. Y déjeme decirle que se mantuvieron fieles. Con una mano en la espada y con otra mano echaban la mezcla. Pero terminaron fielmente la obra. Y Jerusalén se reconstruyó y el nombre de Dios fue glorificado. Por lo menos hasta el tiempo de Jesús. Hasta el año 70. Están viendo que la palabra de Dios es más profunda de lo que creemos. Pero la leemos y la leemos y no le sacamos el jugo de lo que realmente Dios me quiere decir. ¿Cuántas vírgenes son? ¿Creen ustedes que no es una parábola de prueba y fidelidad? Porque ¿cuántas se mantuvieron fieles? ¿Cuántas hicieron el papel diario de abonar en una relación continua, diaria con el Señor? ¿Cuántas? 5. ¿Y cuántas no? 5. Qué casualidad que son 10 vírgenes. ¿Cuántos están diariamente llenando la vasija de aceite? Porque si la llenamos cada sábado, o no vayan a ser como los que estamos en Montemorelos, que cada vez que venimos a McAllen es cuando llenamos el tanque de gasolina. Y hasta estamos pensando en traernos una pipa de esas grandes y llenarla entre todos y llevarla. El cristiano debe llenar su pipa diariamente, ¿saben? Porque cuando venga el día de la prueba, cuando venga el día del llamamiento, los que no lo hicieron, la puerta se cierra y no van a entrar, ¿saben? Y déjeme decirle que el esposo es Jesús. Y el esposo es el que va a cerrar la puerta. Cuando el arca, la puerta estuvo abierta durante 7 días, aunque eso significa misericordia, pero al final la puerta se cerró. Y yo me imagino que algunos niños trataron de subir, pero ya la puerta estaba cerrada. Aprovechemos, hoy es el día de la salvación, dice el Señor. Hoy es el día. El Señor me está probando diariamente. Y solamente aquellos que hagan la provisión diaria con el aceite que representa el Espíritu Santo en una relación íntima con el Señor, solamente aquellos van a pasar y van a ser fieles y van a entrar con el esposo a esa boda que va a durar toda la eternidad. De paso, si alguno quiere comer arepas, yo voy a estar en el 7º puesto a mano izquierda. Ahí vamos a estar dando arepas, pero no colombianas. No colombianas, César. Esas son imitaciones, sino venezolanas. Ahí vamos a estar si alguno quiere. No me invite a comer chile porque no lo va a ver primeramente. Y tampoco voy a ir a la invitación. Hermanos, seamos fieles. A lo mejor nos vamos a dormir en el intento, pero si hacemos una provisión diaria del Señor, no importa la prueba que venga, no importa. Yo no veo por qué hay algunos adventistas que andan pendientes más del Papa que de sus vidas espirituales. Es más, describen en Facebook más del Papa que lo que realmente está haciendo él o está haciendo la iglesia. A mí qué me interesa el Papa, a mí qué me interesa que haga ese señor, con todo y el respeto que merece porque es un líder. A mí me interesa, es lo que yo tengo que hacer. Mi vida espiritual no puede depender de que se haga o no se haga esto. No, mi vida espiritual depende de lo que yo haga con el Señor. Qué interesante, esta mañana escuché un comentario del sábado de la escuela sabática. Dice, muchas veces estamos más pendientes de lo que no podemos hacer y se nos olvida que tenemos que estar más pendientes en lo que podemos hacer el día sábado. Como por lo menos hoy, repartir mis revistas, que es poco. Porque lo que el Señor hizo por nosotros es mucho mayor. Y se sacrificó más que nosotros, ¿saben? ¿Están agarrando el mensaje en esta mañana? Bueno, va a venir algo más interesante y más profundo. Solamente este es el abreboca. Yo le hago una pregunta. ¿En qué consistió la prueba de Daniel? A ver, tú que eres joven, ¿en qué consistió la prueba de Daniel? No sé. No sabe, dice él. ¿En qué consistió la prueba de Daniel? En la alimentación. Eso es lo que generalmente diría un adventista del 7º día. La alimentación.
Sí, la fidelidad, porque el pastor está hablando de fidelidad. Déjeme decirle que la comida fue parte, pero ahí no estaba el meollo del asunto, ¿saben? ¿Saben cuál fue la verdadera prueba de Daniel? La comida fue parte, fue un producto de eso. Lo que estaba en juego era la fidelidad al verdadero Dios. ¿O no? Estaba en juego era la fidelidad a Dios, no el régimen vegetariano, porque hasta los Hare Krishna comen igual de sano que nosotros, o por lo menos lo predican, o más sano. Eso no era lo que estaba en el asunto, era la fidelidad a Dios, a tal punto que cuando un ejército invadía al otro, no se decía que el ejército era más poderoso que el otro, no. En ese tiempo se decía que el Dios del imperio vencedor era más poderoso que el Dios del imperio vencido. Imagínense qué estaba en juego. Y ahora Nabucodonosor invade Jerusalén, la destruye, lleva los utensilios de Dios a la casa de su Dios como diciéndole, tú eres más poderoso y ahora pongo a tus pies los tesoros de... Imagínense lo que Dios tiene que permitir, pero él está buscando algo. Y ahora Daniel tenía que encargarse de manifestar quién realmente era el Dios más poderoso. Y tiene que ser a través de nuestra vida y a través de nuestra fidelidad. ¿Estamos claros en eso? Lo que estaba en juego era Dios. Lo que está en juego no es fulanito de tal que hizo algo malo, o no es fulanito de tal que lo vimos el sábado haciendo esto. Lo que está en juego es a Dios, porque al final todo lo paga ¿quién? Todo lo paga Dios. Miren lo que pidió. Sabiendo eso, versículos 11 al 14 dijo: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos. ¿Por cuántos días? 10 días. Qué tremenda es la palabra del Señor. Ahora Daniel, sabiendo que el número 10 representa fidelidad y prueba de demostrar quién realmente es el Dios más poderoso, ahora le pide al jefe de los eunucos que lo pruebe durante ¿cuántos días? Durante 10 días. Ahora yo le hago una pregunta. ¿En 10 días se puede llegar a ser vegano? ¿Y por qué solamente pidió 10 días? Mire, por más que yo deje de comer, no me voy a poner sumamente delgado, no me voy a poner. Daniel no fue que le dijo, déjame ser vegetariano estos 10 días, no. Daniel lo que le estaba diciendo, dame 10 días para continuar con lo que ya yo habrá practicado. Pero solamente necesito 10 días para que tú pruebes, para que tú veas que cuando uno es fiel a Dios, al final eso es tan poderoso que la gente va a terminar reconociendo que ese es el Dios verdadero, así como lo hizo Nabucodonosor. Todo depende de mi fidelidad. Las pruebas nunca dejarán de existir. Pero miren cuál fue el resultado y qué fue lo que pidió: que nos den legumbres a comer, agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y ya después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos y probó ellos ¿cuántos días? 10 días, otra vez el número 10 como prueba y fidelidad. ¿Y cuál fue el resultado? Miren, versículos 19 y 20. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó. Los halló ¿cuántas veces mejores? 10 veces mejores que todos los magos. Y esto, qué interesante algo. Quizás lo hemos leído y nunca nos hemos puesto a meditar en eso. Qué casualidad que él pidió 10 días de prueba y fue bendecido ¿cuántas veces? 10 días. Ni más ni menos de lo que él se comprometió a ser fiel con el Señor. Y yo saco la conclusión de que Dios nos dará fortaleza en la misma proporción en que seamos ¿qué? Fieles. 10 días de prueba. ¿Y cuántas veces fue hallado mejor? 10 días. En la misma medida en que tú te comprometas con Dios, en esa medida Dios te va a bendecir. En esa misma medida Dios te va a dar la capacidad de
presentarte como obrero digno y fiel hasta el final. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que mientras más le demos al Señor, mientras más nos comprometamos con el Señor, ¿qué va a pasar? No hay quien haya dejado madre o padre o hijo, mujer, que no reciba ¿cuántas veces más en este mundo? 100 veces más. Y como futuro, la vida eterna. Muchas veces creemos que cuando somos fieles a Dios vamos a perder. Pero resulta que se gana mucho, ¿saben? Y se gana más que como que si no arriesgaras con el Señor. Con el Señor arriesgamos seguro. Da todo lo que tienes al Señor. Proponte en tu corazón no contaminarte con la comida ni la bebida del rey, y el resultado va a ser que en la medida en que tú te comprometas con el Señor te va a llenar de bendiciones, y bendiciones hasta que sobreabunda, a tal punto que no había ninguno como ellos, porque se mantuvieron fieles al Señor. Y ahora viene lo mejor. Vamos a pasar por turbulencia, ¿sabe? Ahora sí vamos a pasar por turbulencia. Yo les recomiendo que se abrochen el cinturón, porque ahora viene lo de la iglesia. ¿Qué me enseña a mí el número 10 como iglesia? En el capítulo 1 del versículo 8 del libro de Hechos, ¿qué recibieron los discípulos? ¿Qué promesa recibieron? Que ellos iban a recibir ¿qué? Poder. Cuando hubiese sido derramado sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Fíjense que no les dijo en qué momento lo iban a recibir. Solamente les dijo: ustedes necesitan recibir un poder para que puedan predicar el Evangelio a todo el mundo y el nombre de Jesucristo sea conocido en todo el mundo. Pero no les dijo cuándo. ¿Cuántos días pasó Jesús con los discípulos una vez que resucitó? Y dice Pablo que Jesús, que nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. ¿Cuándo recibieron ellos el Espíritu Santo? En el Pentecostés, ¿verdad? ¿Y saben lo que significa Pentecostés? La palabra Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Si Jesús pasó 40 días y 40 noches con los discípulos una vez que resucitó, ¿cuántos días restaron de ahí a que les dio la promesa hasta que la recibieron? ¿Cuántos días? 10 días. Y a lo mejor algunos de ustedes lo sabían. Pero aquí viene lo más interesante. Y yo le voy a hablar a los ancianos y a los líderes de esta iglesia. ¿Creen ustedes que no fue una prueba para los discípulos esos 10 días? De esos 10 días iba a depender el éxito de la misión que ellos tenían para predicar el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿qué pasó en esos 10 días? Es lo que les vengo a compartir en esta mañana. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué pasó en esos 10 días? El Señor no les dijo: mira, dentro de 10 días van a recibir la promesa. No, yo les digo: van a recibir la promesa. ¿Dónde fueron ellos una vez que recibieron la promesa? ¿Dónde fueron? ¿A dónde? Al aposento alto. Una vez que recibieron la promesa de que iban a recibir poder, se fueron al aposento alto. Y en esos 10 días estuvieron en el aposento alto. ¿Qué pasó en el aposento alto? Que los preparó. Era su prueba. Tenían que mantenerse fiel a la promesa que Jesús le hizo y a la comisión que les hizo. Pero ¿qué pasó en esos 10 días? ¿Están dispuestos como iglesia a practicar lo que la iglesia, como lo que los discípulos hicieron en esos 10 días? Si no, no lo paso. ¿Cuántos están comprometidos? ¿Cuántos se quieren comprometer a vivir la misma experiencia de los discípulos? Veo 2 o 3 manos. Bueno, igualito lo voy a decir. Ustedes van a ver qué pasó. En esos 10 días de prueba, los mayores días de prueba que pasó la iglesia, porque de esos 10 días iba a depender la fidelidad a su trabajo y a la comisión, y por eso hay iglesia adventista hoy en día. Pero miren lo que pasó. Ok, aquí vemos 10 días fueron probados los discípulos esperando la promesa. Aquí vemos un cuadro: la Pascua, Cristo murió, pasó 40 días con los discípulos. El Pentecostés son 50 días después de la Pascua, así que restaron 10 días exactamente desde que recibieron la promesa desde que recibieron la promesa hasta que la recibieron. Pero miren lo que dice Hechos los Apóstoles, página 31. Escuchen bien.
porque este es el secreto para que esta iglesia también pueda mantenerse fiel a Dios. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, ¿qué hicieron? Primero que hicieron, humillaron sus corazones con verdadero ¿qué? Humillación. Lo primero que tiene que hacer la iglesia para mantenerse fiel y recibir esa promesa maravillosa de la lluvia tardía es humildad. ¿Qué es humildad? Reconocer que sin Dios no podemos, no somos nada, no podemos. Por más tecnología, por más comodidad, si no somos humildes al reconocer que necesitamos diariamente de Dios. Porque ¿cómo eran los discípulos? Aunque todos se escandalizaren, yo no me escandalizaré. Yo te seré fiel hasta la muerte. Y dice Mateo que todos los discípulos dijeron lo mismo. El orgullo. Ese orgullo se tiene que ir. No podemos, por más anciano, por más pastor, por más líder, por más talentoso, si no eres humilde de reconocer que diariamente necesitamos a Dios para vivir una vida victoriosa, no vamos a poder. Ellos lo tuvieron que hacer. Primer paso, humildad. Y sigamos el ejemplo de Cristo, Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en ¿quién? Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y vino a ser como un siervo, y fue fiel hasta qué. Así que Dios no me está pidiendo algo que ya no lo haya hecho, porque Jesús se mantuvo fiel hasta el final, a pesar de que le hicieron muchas cosas. Humildad, hermanos. ¿Qué fue lo siguiente? Confesaron su ¿qué? Su incredulidad. Yo me imagino a los discípulos comentando: oye, qué poca fe tuvimos. ¿Por qué no le creímos cuando nos dijo que Él iba a ser entregado en manos de pecadores y al tercer día iba a resucitar? ¿Por qué no le creímos cuando caminaste sobre el agua, Pedro? ¿Por qué te hundiste? ¿Por qué dudaste? ¿Acaso estamos dudando de las promesas del Señor? ¿Acaso ya no creemos que el Señor va a venir? ¿Acaso no creemos que el cielo es real? Tenemos que reconocer nuestra incredulidad y tenemos que tener una confianza plena en todo lo que Dios dice para que nosotros podamos cumplir el propósito. Tercero, ¿qué hicieron? Los discípulos ¿qué? Oraron. ¿Con qué? Con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres, y en su trato diario habrá palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Miren lo que oraron, le pidieron: Señor, no podemos con nuestra fuerza, necesitamos que nos capacite, que tú nos ilumines con tu espíritu, te pedimos, Señor. Y oraron fervientemente. Antes no oraban. Hombres de poca fe, este género no sale sino con ayuno y oración. Y ahora se fueron a ese lugar en la mayor prueba de la iglesia durante 10 días. Y dice que oraron con intenso fervor, pidiéndole al Señor. Lo que no hicieron en tiempos de paz, ahora lo tenían que hacer en tiempos de ¿qué? Esto es una lucha, esto es una batalla. Y tenemos que pedirle al Señor que nos capacite, que nos ayude, que si no sabes tocar una puerta, que si no sabes hacer esto, que si no puedes hablarle a una persona de Cristo, pídele al Señor que te capacite y que te busque la posibilidad. Ellos tenían que predicar el evangelio a todo el mundo y nadie sabía de Jesús. Era un trabajo más difícil y se tenían que enfrentar al imperio romano porque era un crimen ser cristiano. Pero ellos le pidieron a Dios: danos la capacidad. ¿Qué otra cosa hicieron? Poniendo aparte toda diferencia. Ay, Señor, ¿será que aquí haya una diferencia en esta iglesia? Yo no lo sé, yo no los conozco. Pero si hay alguna diferencia, eso tiene que quedar a un lado. Y yo me imagino que Juan le diría a los demás: oye, les pido perdón. Oye, Pedro, te pido perdón.
¿Te acuerdas que muchas veces chocábamos? ¿Te acuerdas cuántas veces discutíamos que quién había sido el mayor? Tenemos que arreglar nuestras diferencias. Porque para que la misión que Jesús nos dio se cumpla, nosotros tenemos que estar unidos. Tenemos que dejar toda diferencia. Aquí nadie es el más grande. Porque no solamente dejaron toda diferencia, todo deseo de ¿qué? De supremacía. Yo me imagino a Juan, les pido perdón, 10 discípulos. ¿Se acuerdan cuando yo le pedí al Señor que yo quería estar a la mano derecha y otro a la izquierda? Y ustedes se molestaron. Les pido perdón. Aquí nadie es más grande que nadie. Aquí todos somos iguales, estamos en el mismo barco y necesitamos salvarnos todos y necesitamos estar unidos en pensamiento, en amor, en acción. Si no ponen aparte toda diferencia y se acaba el deseo de supremacía, déjenme decirle que el Espíritu Santo no puede venir sobre nosotros. Que si no estoy en un cargo, no trabajo. Si no tengo una posición X, si no me reconocen lo que yo soy, me voy de esta iglesia. Déjeme decirle que nunca se va a recibir el Espíritu Santo. Pero ahora viene lo más importante. Se unieron en estrecho ¿qué? Se acercaron más y más a Dios. En pocas palabras, ¿saben el resultado que produce la prueba? Eso me lleva a acercarme más a Dios. Y usted lo sabe muy bien. Si alguien perdió un hijo, si alguien tiene un hijo en la droga, si alguien tiene un problema fuerte, eso lo lleva a unirse más a Dios. Y dice que el secreto de que ellos pudieran pasar la prueba y mantenerse fiel y predicar el evangelio es que se acercaran más y más a Dios. Cuando nosotros nos acercamos más y más a Dios, los resultados van a ser tremendos, ¿sabe? Porque un día, yo no sé si lo dije en la predicación pasada, pero escuché una ilustración de una bicicleta, la rueda de una bicicleta. Saben que tiene un centro, no sé cómo le dicen aquí, un muñón, no sé, y tiene rayos, un ring, exactamente. Y decía la persona que esos rayos, mientras más se alejen del centro, ¿qué pasa? Entre ellos se van ¿qué? Separando, pero a medida que se van acercando al centro, ¿qué pasa? ¿Y qué lección aprendí yo, sabe? Y era un hermanito sencillo, pero ¿qué uno aprende? Y le dije, mientras más nos acerquemos a Dios, ¿qué va a pasar entonces entre nosotros? Automáticamente nos vamos a unir. Automáticamente vamos a estar tan fuerte que esta iglesia central del Valle va a cumplir su misión para honra y gloria de su nombre y se va a mantener fiel. Y ahora vamos a trabajar todos unidos y todos en un mismo sentido. Pero mientras más nos alejemos de ese centro, ¿qué pasa? Nos alejamos también entre nosotros. Eso lo entendieron ellos. Y ahora voy a lo más duro, porque queda un 10 más. Y yo quisiera que fuera un momento muy sublime. Hay un 10 más, donde el Señor nos invita a que seamos fieles hasta el final. Apocalipsis 2, 9 al 10. Le está hablando a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres ¿qué? ¿Qué diferencia con la Odisea? Donde se cree que es rica, pero al final es ¿qué? Esta iglesia era pobre, se sentía pobre, pero Dios le dice que era ¿qué? O sea, que la diferencia entre la iglesia apostólica de las catacumbas, del sufrimiento romano, a nuestra experiencia es totalmente diferente, ¿sabe? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. Qué tremendo. Ahora Dios nos está invitando
van a tener tribulación por 10 días, pero sean fieles hasta la muerte. En todo momento, pase lo que pase. Que el mundo diga que salió en el evangelio de Judas, yo sigo siendo fiel a lo que el Señor dice. Que el mundo diga que no existe el arca de Noé, yo sigo siendo fiel a lo que Dios dice. Sean fieles hasta la muerte. Van a pasar tribulación, pero yo les pondré la corona de la vida eterna a todos los que se mantienen fieles hasta el final. Y termino diciéndoles esto. Ayer, cuando íbamos a pasar la frontera, mi esposa está en un retiro de mujeres, creo que hay varias iglesias, y decidimos, por pedido de la hermana que está, traer unos libros. Así que metimos 4 cajas de libros. Y los que nos conocen saben que esos libros nosotros los utilizamos para bendición de los demás. Anteriormente pasé libros cuando vine a este lugar. Y resulta que cuando iba a pasar yo veía que el hombre me hacía muchas preguntas. Y tiene algo que declarar, y tiene algo que declarar. Y resulta que, bueno, el carro es suyo. Y yo nunca me habían hecho tantas preguntas. Y dice, bueno, cuando termina, me dice, póngase allá en los rayos X. A mí me entró un sustico, ¿saben por qué? Porque a veces uno compra un carro y tiene droga escondida, como le ha pasado mucho, y resulta que cuando me pasan por los rayos, me dice, deténgase ahora la cajuela. Y saben, si me asusté, pero yo no, nada que ver con los libros, yo no estaba pendiente de los libros, sino que es que conseguiría. Y cuando me dicen, ¿qué es esa caja? Yo le digo, son libros de mi esposa que traemos. Usted no puede meter esas cajas aquí. ¿De dónde sacó esa caja? Yo le digo, no, mire, esos se fueron comprados en Miami, nos enviaron a Montemorelos, son libros de mi esposa y nosotros vamos ahora a ayudar a los hermanos. Vamos a una iglesia. Abra la caja. Y lo abrió. Y el hombre tenía una cara. Pero ya yo sé por dónde venía. Ahora, analizando bien, el problema eran los libros. No estaba haciendo nada ilegal. Y la cara que tenía ese oficial era una cara que cualquiera se asustaba, ¿saben? Y ya nosotros sacamos la conclusión de que era el diablo mismo, que no quería que esos libros entraran, porque no tenía razón de ser, que todo tiene que declararse. Y yo le dije, pero nosotros no lo utilizamos para lucro, nosotros lo utilizamos para ayudar a los hermanos. Y había otro que como que Dios lo inspiró y hasta se puso a ver el libro. Y entonces decía, ¿qué hacemos? Le llamaron a un supervisor, ¿qué hacemos? Yo lo que pensé, bueno, ir a Reynosa a dejar los libros y volver. Pero el hombre me veía y con aquello veía los libros. No quiero que vuelva a meter más esos libros aquí y no sé qué, y no sé qué más. Y mentiroso. Y yo, pero mentiroso no, yo no sabía que tenía que declarar eso. Yo nunca lo he declarado, yo no sé por qué tengo que declarar si los compré aquí. Y ahora yo tengo unas disyuntivas, ¿sabes? Primero, mi esposa y yo al siguiente día que oramos y dijimos, bueno, mira, esto fue el diablo. Pasamos por una prueba tremenda. Y ahora Satanás no quiere que esos libros pasen acá. Porque el problema eran los libros. Y ahora yo tengo las disyuntivas. ¿Volveré a meter el libro? ¿Y tendré miedo de esa gente? ¿Y no seré fiel a Dios en su palabra de seguir predicando el evangelio con eso cuando me pidan en Estados Unidos que pase los libros? No temas en nada de lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la bendita corona de la vida eterna. Yo voy a hacer un llamado en esta mañana. Le voy a pedir al grupo que nos cante el mismo himno que cantaron para preparar el sermón. Y mientras usted esté escuchando este sermón, si hay alguno de ustedes que esté pasando por 10 días de prueba, yo no sé cuál es tu prueba, yo no sé cuál es tu lucha. Si estás pasando por una tribulación grande y te quieres poner en manos de Dios y quieres manifestarle al Señor que quieres ser fiel hasta la muerte, no importa lo que pase, si ese es su sentir, mientras escuchan el tema, pasa adelante para que tengamos una oración muy especial. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo pondré sobre tu cabeza la corona de la vida eterna. Es un
premio muy alto, ¿saben? Y ese premio lo vamos a recibir gracias a nuestra fidelidad en medio de cualquier tribulación. Si alguien siente eso en el corazón, quiere venir adelante a hacer ese compromiso con el Señor, lo puede hacer mientras escuchamos el canto especial. Amén, gloria a Dios, hermanos. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel y pasaréis tribulación 10 días. No importa lo que pasen, hermanos, no importa lo que venga sobre nosotros, sean fieles hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte y Dios pondrá sobre ustedes la corona de vida eterna. ¿Cuántos están dispuestos a dejar todo su deseo de supremacía? Dígame. ¿Cuántos están dispuestos a dejar toda diferencia? Dígame. ¿Cuántos están dispuestos a pedirle al Señor que les dé humildad y que reconozcan que necesitamos de Dios diariamente? Que nada, ni el dinero, ni los carros, nada puede llenar eso. ¿Cuántos están dispuestos a unirse en estrecho compañerismo todos? No importa de dónde vengamos, no importa la clase social. ¿Cuántos estamos dispuestos? Gloria a Dios, hermano. Qué iglesia tan maravillosa, ¿saben? Estas 2 veces que he venido me he llenado yo también. Gracias por su paciencia. Lo que tengo se los comparto. Sean fieles hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte. Bendito Padre. Qué momento tan especial esta mañana. Aquí han pasado adelante muchos, Señor, que están pasando por diferentes pruebas, diferentes situaciones, que muchas veces hacen temblar nuestra fe, que muchas veces conmocionan nuestra confianza. Pero Señor, permite que en esta mañana nosotros podamos ser fiel como Daniel, para que nosotros a través de nuestra confianza podamos glorificar tu nombre y de que la gente reconozca con nuestros actos, con nuestra fidelidad en todas las cosas, que tú eres el verdadero Dios. Que así como Nabucodonosor se arrodilló ante Daniel y reconoció que no había ningún otro Dios, que nuestra fidelidad en medio de las pruebas nos permita que glorifiquemos tu nombre. Permite que seamos fieles como los discípulos, Señor. Permite que seamos fieles en cumplir nuestra misión. Se aproxima una campaña, Señor. Tú esperas de nosotros. Vamos a pasar este aposento alto en estos días hasta la campaña. Permite, Señor, que reconozcamos que necesitamos de ti, que tenemos que orar fielmente para que tú nos des la capacidad de hacer ese trabajo, que tenemos que orar con intenso fervor, que tenemos que dejar toda diferencia, todo deseo de supremacía y tenemos que unirnos en un verdadero lazo cristiano
Pero primeramente necesitamos unirnos más y más a ti, Señor. Permite que seamos fiel como la iglesia de Esmirna. No importa que salgan los leones, no importa que el imperio romano nos amenace, no importa que nuestra propia vida, no importa que el diablo quiera destruirnos, quiera destruir el propósito tuyo en nosotros. Pero te pedimos, Señor, que tú nos des la fe y la confianza y la fidelidad de esa iglesia, y que seamos fieles hasta la muerte. Y entonces algún día, Señor, algún día pondrás sobre nosotros la bendita corona de vida eterna, no como un triunfo terrenal, sino aquellos que fueron fieles hasta el final. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a las hermanas que están reunidas en el otro lugar. Y danos fuerza para soportar y para llegar hasta el final, Señor. El que persevera hasta el final, este será salvo. Bendícenos, Señor, ayúdanos. Y ayúdanos a ser fiel bajo cualquier prueba. Encomiendo esta iglesia en tus manos. Que a partir de este momento sea una iglesia unida, una iglesia que esté en un estrecho compañerismo, no solamente entre ellos, sino contigo. Es mi deseo, Señor. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que tengan un feliz sábado. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Vamos a pedir que tomen asiento. Y las visitas, pueden salir las visitas, y los miembros bautizados de la Iglesia Central del Valle se quedan un segundito nada más. Gracias.